Hola a todos, bienvenidos al curso de programación en Python para pensamiento algorítmico. Mi nombre es Jorge Victorino, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. Bueno, hoy continuamos con el tema de algoritmos secuenciales como parte de esta serie de talleres para aprender a programar desde cero. Bien, en el contenido de hoy vamos a revisar lo que son los operadores lógicos y relacionales. Ya en la clase anterior habíamos visto los otros tipos de operadores y operaciones aritméticas que se podían realizar. Hoy veremos operaciones lógicas y cuáles son esos operadores relacionales. También entraremos con el concepto de función en Python y luego haremos un estudio sobre el manejo de los errores que pueden ocurrir a la hora de empezar a programar. Y finalizaremos con unos ejemplos en donde empezaremos a aplicar cada uno de los conceptos que hemos estado viendo en la clase anterior y en esta clase. Entonces haremos ejemplos donde ya vamos a retomar todos los conceptos y vamos a hacer varios programas, programas que solucionan problemas específicos. Recuerden que para trabajar con estos talleres ustedes pueden poner el video más rápido o ponerlo más lento o detener la grabación o aumentarla. El tema que estamos utilizando es un fondo oscuro, pero pues también si ustedes lo prefieren pueden ponerlo en un fondo claro. La idea es que se sientan cómodos a la hora de desarrollar el taller. Bien, entonces comenzamos. Problemas. Bien, en el curso también pasado vimos que había una clase de tipo de dato que eran los operadores, los tipos de datos booleanos, que son de tipo lógico y que reciben solamente dos valores, verdadero o falso. En algunos lenguajes son considerados también como valores de 1 o 0, donde 1 pues es verdadero y 0 es falso. Bueno, aquí en Python pues tenemos como tal un objeto que es el booleano, y ese booleano pues nos permite manejar la palabra false o true. Listo. Los operadores lógicos que nosotros podemos utilizar dentro del lenguaje Python son el OR, que representa la unión, en donde pues cuando tenemos una condición A y una condición B, la unión implica que se cumpla cualquiera de las dos condiciones. Entonces si se cumple cualquiera de las dos condiciones, el resultado es verdadero. En el caso de la intersección hay otro operador binario que es el AND. El AND representa la intersección entre dos condiciones. Para que se cumpla la condición en general, se tiene que cumplir tanto A como B. Y hay un operador unario, que es un operador de complemento. Entonces yo puedo tomar cualquier condición y hacerle la negación, de tal forma que si es verdadera pasa a ser falsa y si es falsa pasa a ser verdadera. Bueno, aquí en esta tabla de verdad se resume cómo trabajan los diferentes operadores. Entonces vamos a asumir que tenemos una condición A, una condición B, y aquí tenemos las posibles combinaciones, que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, y que las dos sean falsas. Entonces el not A pues niega lo que tiene A. Entonces aquí verdadero, falso, falso se vuelve verdadero y verdadero se vuelve falso. ¿Listo? Lo mismo con la negación de B. Entonces aquí tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona el AND? Entonces fíjese que el AND solo es verdadero cuando los dos A y B son verdaderos. De resto, si alguno no se cumple, es falso. Y para el O, entonces solamente es falso si ninguna de las dos se cumple. Entonces si esta no se cumple y esta no se cumple, el resultado no se cumple. De resto, si cualquiera de las dos se cumple, si A o B son verdaderas, pues el resultado es verdadero. Listo, ya miramos con ejemplos cómo se trabajan este tipo de igualdades. Antes de ello, pues miremos los diferentes operadores de comparación. Bueno, los operadores de comparación permiten la construcción de expresiones que son aritmético-lógicas, que son las que nosotros utilizamos cuando utilizamos condiciones
que bien nos sirven para tomar decisiones o nos sirven para determinar condiciones de paradas en los ciclos, que ya veremos más adelante. Al final, una expresión que es aritmético-lógica se va a evaluar con un valor de verdadero o falso. Y nosotros podemos utilizar operadores de comparación para mejorar la complejidad o aumentar la complejidad de las expresiones. Entonces, si queremos comparar si dos expresiones son iguales, pues utilizamos el operador de igualdad, que es el doble igual. Si queremos preguntar si son diferentes, entonces así se utiliza el operador diferente con admiración igual. Tenemos también el menor que, si la expresión 1 es menor que la otra, si la expresión es mayor, si es menor o igual o mayor o igual. ¿Listo? Nota importante. Nosotros para utilizar la asignación utilizamos el operador igual en Python. Entonces uno dice una variable igual a un determinado valor. Si nosotros queremos es comparar, entonces nosotros podríamos tener una variable doble igual a un determinado valor, con lo cual estaríamos diciendo que si esa variable es igual a el valor que está al lado derecho. Si eso ocurre, pues el resultado va a ser verdadero, y si no, pues el resultado va a ser falso. ¿Listo? Y pues esto va a servir para tomar decisiones. Bueno, veamos entonces algunos ejemplos. Entonces, si yo tengo la siguiente expresión, x menor a 10, y pues estamos asumiendo que x es un valor numérico, que puede ser entero o puede ser de punto flotante. Entonces esto nos da una idea de que todos los valores que son menores a 10 cumplen la condición, de tal forma que los valores que son mayores o iguales a 10 no la cumplen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los valores menores a 10, por ejemplo 9, 0, menos 1, menos 100, menos 745.213, todos estos valores pues están por debajo de 10, por tanto cumplen la condición. O sea, si nosotros quisiéramos saber qué valores de x cumplen la condición, aquí tenemos un ejemplo. Y para decirlo completamente, todos los valores menores cumplen la condición. ¿Cuáles no la cumplen? Pues el resto. Entonces, empezando por el 10, el 10 ya haría que esto 10 no es menor que 10, 11 en este caso no es menor que 10, y así 20 no es menor que 10, 500 no es menor que 10 y 37.800 no es menor que 10. Bueno, también podemos utilizar, además de los operadores de comparación, los operadores lógicos para hacer expresiones mucho más complejas. Entonces podríamos decir, si y es mayor que 12.5, entonces al igual que esto, todos los valores por encima de 12.5 cumplen la condición, o si todos los valores menores a 0 cumplen la condición, es decir, aquí todos los negativos cumplirían la condición y aquí todos los valores mayores a 12.5 cumplen la condición. ¿Cuáles valores de y no cumplirían la condición? Pues el resto. ¿Ok? Para verlo mejor, vamos a hacer una gráfica acá. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos muestra en la barra de color azul, nos está mostrando y mayor o igual a 12.5. Entonces por acá tenemos el 12.5, ¿sí? Podríamos aquí hacer un acercamiento, un zoom a la gráfica para ver qué sucede acá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 12.5. entonces aquí todos los valores no cumplen. Y bueno, como estamos aquí de punto 1, mira, estamos aquí 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, aquí sería 12.45, 12.46 y así sucesivamente, de tal forma que cuando nos acerquemos a 12.5 pues va a ser falso, pero una vez llegue a 12.5, incluyendo el 12.5, va a ser verdadero.
¿sí? ¿Por qué verdadero? Porque pues aquí la condición dice mayor o igual a 12.5, o sea, lo cumple el 12.5 y todos de ahí en adelante. Entonces imaginen, para todos los valores que están ahí adelante, la condición se cumple. Volvamos al tamaño original de la gráfica. Entonces aquí vemos, aquí sería el valor 12.5, lo encontramos acá, 12.5 sería verdadero, y esta base pues sería falso, se vuelve 12.5 a partir de acá. La otra condición es que y sea menor que 0. Y menor que 0, entonces aquí tenemos el 0. Entonces todos los valores a la izquierda del 0 cumplen la condición, porque pues la idea es que todos los valores negativos cumplen la condición. Entonces aquí tenemos menos 5, menos 10, y bueno, todos los valores menos 5, 7, 5, 8. Aquí vamos de punto 1 en punto 1, pues no vemos todos, pero pues asumimos que son todos los posibles valores de y. Y en este momento el primer valor que entonces no cumple pues sería el 0.1, o bueno, cualquier valor mayor que 0 o igual a 0, ¿sí? Entonces aquí el primer valor es 0, aquí el primer valor es menos 0.1. Entonces desde 0 en adelante todos los valores que son 0 o positivos no cumplen la condición. Bien, entonces podemos unir esta expresión como la estamos uniendo acá, ¿sí? Podemos unir esta expresión con esta expresión a través de un operador lógico. En este caso estamos utilizando el operador lógico de OR, la unión, ¿sí? Y el resultado lo vemos en la gráfica de color verde. Entonces activamos la gráfica de color verde y aquí está el resultado. Entonces como es un OR, entonces en esta parte que va desde a la izquierda del 0, como pueden ver, la primera condición, la que tenemos en azul, que es mayor a 12.5, mayor o igual, no la cumple. O sea, en este intervalo la primera condición no cumple y por lo tanto es falso. En ese mismo intervalo la segunda condición, la de y menor que 0, sí cumple. Entonces todos los valores que están a la izquierda del 0 cumplen la segunda condición. Entonces no cumplen la primera, pero cumplen la segunda. Como estamos uniéndolos con un OR, entonces el resultado es que si se cumple cualquiera de las dos, pues se cumple. Entonces en este sentido pues se cumple. ¿Listo? En ese intervalo que pasa entre 0 y 12.5, entre 0 incluyendo al 0 pero sin incluir al 12.5, ¿qué está ocurriendo? Entonces ocurre que la segunda condición, que es y menor que 0, pues es falso, y la primera condición también es falso. Entonces falso o falso nos da falso. ¿Listo? Y el otro intervalo, entonces en este caso 12.5 o mayor, para la primera condición nos da verdadero, para la segunda condición nos da falso. El resultado de hacerlo con un OR es que nos da verdadero. ¿Listo? Entonces el resultado final de la expresión completa, como la ven aquí en color verde, es que son verdaderos hasta el 0. A partir del 0 son falsos, o sea, no cumplen la condición esos valores de y en 12.5 se vuelven de nuevo verdaderos. ¿Listo? O sea, todos los valores que están de 12.5 para arriba cumplen la condición y los valores negativos cumplen la condición, y los valores que están entre 0 y 12.5 no cumplen la condición. Bien, bueno, eso lo podemos ver aquí en esta gráfica. Por ejemplo, ahí lo estamos haciendo con un OR. ¿Qué pasa si lo hacemos con un AND? Entonces hagámoslo con un AND y volvemos a ejecutar la gráfica para ver cuál es el resultado. Entonces serían las mismas condiciones que tenemos acá, pero la gráfica entonces dice que aquí nos da falso y falso, pues falso. En este lado pues falso, falso, falso. Aquí verdadero y falso, pues nos da falso. O sea,
es una contradicción. Para cualquier valor de y siempre nos va a dar negativo. ¿Listo? Es la forma entonces como lo podemos probar. Entonces con el OR nos da como la teníamos originalmente, y con el AND nos da todo falso. ¿Listo? Bueno, también podríamos aquí cambiar los límites para probar otras opciones. Por ejemplo, bueno, podríamos mirar aquí la segunda opción. O sea, por ejemplo, aquí nos dice a menor o igual a 5. Entonces pongamos por ejemplo eso. Bueno, vamos a ponerlo con y. Y menor o igual a 5 sería la primera condición. Y la segunda condición vamos a decir que y es mayor o igual a 10. ¿Listo? Y entonces el resultado vamos a ponerlo como y menor o igual a 5. AND y mayúscula mayor o igual a 10, y esta condición debe ser una AND. ¿Listo? Pues miremos lo que sucede. Entonces la primera es los menores o iguales a 5, la segunda es mayores o iguales a 10, y la tercera es el resultado. Bueno, aquí no le paren bolas a esto, que fue lo que acabamos de cambiar, pero aquí sí tenemos el resultado. Entonces la primera condición, y menor o igual a 5, entonces todos los valores de 5 a la izquierda son verdaderos y a la derecha falsos. Para y mayor o igual a 10, entonces todos los valores a la derecha del 10 van a dar verdaderos y falsos el otro. Si unimos, si hacemos la AND entre este y este, pues nos da todo falso, porque pues en este intervalo que está a la izquierda del 5, este pedazo es falso, la roja. Entre 5 y 10 las dos son falsas, ¿sí? Tanto la roja como la azul. Y en el tercer intervalo, que es de 10 a la derecha, para todos los valores, en el azul es falso. Entonces, como estamos haciendo el AND, pues nos da de esa forma. Si hiciéramos el OR y probamos, pues entonces ya el único pedazo falso sería este de acá. ¿Listo? También podríamos probar, por ejemplo, bueno, decir, por ejemplo, que si y es mayor a 2 y menor que 10. ¿Listo? Entonces aquí colocamos y mayor a 2 y y menor que 10, y pongamos aquí el AND. Entonces si probamos con esta configuración, entonces la primera condición es la azul, que es y mayor que 2, entonces aquí tenemos el valor de 2, los valores mayores que 2, o sea el de 2.1 a la derecha, todos son verdaderos y a la izquierda falsos. La segunda condición, y menor que 10, entonces todos los valores menores a 10 van a cumplir, y los que son iguales o mayores a 10 no cumplen. De tal forma que si hago el AND entre los dos, entonces tenemos aquí de nuevo tres intervalos. En el primero este es negativo y este es positivo, de tal forma que nos da negativo, o sea nos da falso. En el siguiente, pues este sector es verdadero, este sector es verdadero, por lo tanto haciendo el AND nos da verdadero también, y el tercer intervalo, que es a la derecha del 10, entonces nos da falso. ¿Por qué? Porque pues el primero es verdadero pero el segundo es falso. ¿Listo? Entonces solamente queda este sector de acá
como verdadero. ¿Listo? Si hiciéramos un OR, ¿qué sucedería? Si hacemos el OR, entonces este es falso, pero este es verdadero, entonces nos daría verdadero. Como este es verdadero y verdadero, entonces nos da verdadero acá. Este sería verdadero y este falso, pues también nos daría verdadero. Es decir, que para cualquier valor se cumpliría. Para cualquier valor se cumpliría. Entonces recuerden que 3 es falso, pero 3,5 es verdadero. ¿Listo? Aquí 2 es falso y 2,5 verdadero. 1 es falso, 1,5 verdadero, según lo que tenemos aquí codificado en este ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la forma de resolver esos problemas lógicos, considerar qué valores son los que cumplen y qué valores no cumplen. Entonces aquí planteamos unos ejercicios. ¿Listo? Entonces de tarea, entonces hacer resolver para este tipo de ejercicios. ¿Listo? Es utilizar lo que acabamos de aprender. Bien, el siguiente tema tiene que ver con las funciones en Python. Bueno, la función es un concepto fundamental en los pilares del pensamiento computacional. Si recuerdan, una de los pasos que nosotros teníamos era el del desglose, coger un problema grande y dividirlo en problemas más pequeños. Eso es lo que se conoce con el concepto de dividir y vencerás. Entonces, la forma de afrontar y de resolver un problema grande es dividirlo en problemas más pequeños. La idea es que cada uno de esos problemas más pequeños se conviertan en una función que sea capaz de resolver esos problemas pequeños, y yo voy juntando funciones y esas funciones van a hacer que yo alcance al final el resultado de resolver el problema grande. Entonces la función es un bloque fundamental en la parte de programación. Bueno, la función pues contiene una serie de líneas de código, las agrupa a través de, las encapsula dentro de lo que es la función, como si fuera una caja a la que le entran algunas cosas y le salen otras. Entonces, para verlo de alguna forma, vamos aquí a activar lo de no me aparece la aplicación de pintar, pero un momento. Bueno, parece que la aplicación se actualizó y aquí ya cambió, entonces listo. Bueno, entonces vamos a pintar. Entonces una función sería como una caja. Tenemos aquí una caja y a esa caja le tenemos aquí varias entradas que vendrían a ser los parámetros de entrada de la función. Y aquí podríamos tener una o varias salidas o ninguna, ¿no? Entonces aquí conocemos esto como la función. Entonces aquí tenemos el f, la función, y acá los parámetros de entrada, por ejemplo a, b y c. Listo, podrían ser varios. Y las salidas, entonces vamos a suponer que tenemos aquí salidas x y salida y. Listo, entonces esto vendría a ser la función, de tal forma que, bueno, y ahorita mostramos cada uno de los parámetros, de tal forma que la función se compone de entradas, que son los valores que pueden ir cambiando a la medida que se llama la función, y dependiendo de esas entradas, la función procesa esas entradas y las convierte en una o varias salidas. ¿Ok? Una función podría no tener estos parámetros de entrada o podría no tener estos parámetros de salida. Entonces, ¿qué sentido tendría la función si no devuelve valores de salida? Bueno, pues una función que no devuelva, por ejemplo, es una función que genera una gráfica o pinta o muestra un mensaje por la pantalla, o simplemente crea un archivo o crea un video o genera una página o algo así por el estilo.
Al final la idea es que las funciones sirvan como bloques para resolver no solamente el problema que están trabajando, sino problemas que necesiten ese bloque. Eso es lo que también llamamos en el pensamiento computacional como el reconocimiento de patrones. Al final, esta función que nos quede bien hecha se convierte como en un patrón que recibe unos elementos de entrada, me devuelve unas salidas y yo las puedo conectar con diferentes funciones. Aquí podría conectar otra función, antes podría conectar otra función, podría encapsular esto dentro de una función más grande, etcétera. ¿Listo? Entonces este va a ser nuestro bloque fundamental. Bueno, miremos ahora cómo se describe la función. ¿Listo? En Python. Entonces en Python tenemos una palabra reservada que es la palabra def. Tenemos un nombre de función, que el nombre de función pues debe ser un nombre válido, que al igual que las variables pues sigue las mismas reglas, es decir, yo debo empezar por una letra, debo combinar letras y números después de colocar como primera opción una letra, puedo utilizar el underscore, de resto todos los otros operadores o símbolos que tiene uno en los caracteres no se pueden usar, solamente el de raya al piso, y de resto pues yo los puedo combinar como quiera con cualquier tamaño para colocarle el nombre a una función. Tampoco se puede poner espacio. Listo. Luego entre paréntesis, como ven acá, van los parámetros de la función. Una función puede tener ninguno, podría esto estar vacío, o sea no tener ningún parámetro, podría tener 1, 2 o n parámetros. También está la posibilidad de tener parámetros variables, como por ejemplo lo vimos en la función print. La función print yo le puedo llamar a la función sin parámetros, o llamarlo con 1, con 2, con 10, con 20. ¿Ok? Entonces eso también se puede configurar de esta forma. Más adelante veremos en detalle cómo se pueden hacer esas cosas avanzadas con funciones, pero por el momento los parámetros, que en este caso serían las entradas A, B y C, serían los que yo colocaría en esta parte, separados por coma y entre paréntesis redondos. Al final de los parámetros cierro el paréntesis y coloco 2 puntos, y con eso quedamos listos para empezar a escribir el cuerpo de la función. Entonces el cuerpo de la función pues son todas las otras instrucciones que están dentro de la función, que es todo el procesamiento que se hace para convertir las entradas en las salidas, y pueden ser también tanto una como muchísimas instrucciones. Dentro de estas instrucciones se pueden llamar otras funciones, o incluso uno también puede definir funciones dentro de las funciones. Y otra cosa muy curiosa que uno puede hacer es recursividad, es decir, dentro de la función llamar a la misma función. ¿Ok? Que eso también lo veremos más adelante. Bueno, finalmente está la palabra reservada return, que en return es la palabra clave que se utiliza para devolver los valores. Entonces este x y y se podrían devolver aquí como x, y, ¿sí? También separados por comas si son uno o más valores de retorno. En la función podría uno no utilizar el return valor, o sea, la función podría no retornar ningún valor, es decir, yo podría quitar esto. ¿Listo? Bueno, y finalmente pues valor pues es cualquier variable o cualquier valor que yo le quiera poner acá para devolver. Entonces la función va a devolver esa. Podría ser por ejemplo una función de falso o verdadero, ¿sí? Entonces podría ser la función que me pregunte si es correcto que un documento tiene tal contenido. Entonces a la final la función va y mira en el documento, busca el contenido y si lo encuentra retorna verdadero, si no lo encuentra retorna falso. Entonces en ese caso no necesariamente tiene que ser una valor, puede una variable, puede ser un valor. Y listo, la función termina cuando yo devuelvo el sangrado. Entonces todas las instrucciones que están dentro de la función están a un nivel de sangría y todas conservan pues bueno,
por lo menos un nivel de sangría. Si tienen por lo menos un nivel de sangría, están dentro de la función. Si aquí la siguiente línea ya está sin ese nivel de sangría, o sea, está alineado aquí a la izquierda con la función, pues ya esa línea no está por dentro de la función y por lo tanto no hace parte del cuerpo de la función. ¿Listo? La función, así como está acá, está definida, pero pues aún no se ha llamado. Que uno la defina no quiere decir que se ejecute la función dentro del sistema. Hay que llamarla para que eso se haga efectivo. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que tenía que explicarles acerca de las funciones por el momento. Ahora veamos un ejemplo. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a suponer entonces que tenemos aquí de nuevo pues una caja y vamos a decir, bueno, tenemos una función que recibe dos valores. Vamos a poner dos valores, ¿sí? Y la función que hace la multiplicación, ¿cierto? Entonces, multiplicación. Entonces esta caja misteriosa hace la multiplicación. Entonces entran dos números y él devuelve un resultado. Entonces aquí pues bueno, los valores podríamos configurarlos como, o sea, como los dos parámetros que ingresan. Entonces aquí podríamos definir, bueno, el primer parámetro va a ser el valor A y el siguiente va a ser el valor B, y el resultado de la multiplicación va a ser el producto de los dos valores, que lo vamos a llamar R, resultado. ¿Listo? Yo puedo ponerle los nombres que yo quiera, incluso pues el nombre de la función. Entonces si este es el caso, pues entonces ya vendría yo a definir la función. Vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a abrir aquí una celda de código. Entonces una función que me multiplique dos valores, entonces yo la defino siguiendo los pasos. Entonces lo primero pues es la palabra reservada def, luego el nombre de la función, que la podríamos llamar multiplicar, ¿sí? Luego entre paréntesis defino los elementos, los parámetros que recibe, en este caso A y B. Entonces A, B, dos puntos, y aquí adentro pues está la operación. Entonces aquí yo le digo, por ejemplo, R va a ser igual a A multiplicado por B, y al final yo le digo aquí retorne el resultado R. ¿Listo? Entonces esta operación, que pues es bastante sencilla, es lo que representa esta caja de acá. Entonces aquí están todos los elementos, los parámetros de entrada A y B, el resultado que retorna R, el proceso que se hace, que aquí es muy simple, podría llevar muchísimas líneas, pero en este caso solamente es una, la palabra reservada def, las líneas que están dentro de la función a un nivel de sangría, y listo. Si yo ejecuto esto, le doy a ejecutar, pues ya, no pasa nada. Lo único que se ha hecho es definir la función, pero aún no se ha llamado. Lo que yo tendría que hacer enseguida pues es llamar la función. Entonces yo le digo función, la llamo con multiplicar y le paso dos valores. Entonces aquí le paso por ejemplo el 3 y el 4, y entonces ahora sí ejecuto y él llama la función multiplicar y me devuelve un valor. Este valor que devuelve pues es R, ¿no? Entonces aquí A valía 3, B valía 4, el R vale 3 por 4, 12, y aquí retorno el 12 y aquí me lo imprime, ¿no? Ese es el resultado 12. ¿Listo? Yo podría capturar esto en una variable, que la puedo llamar como yo quiera. Por ejemplo, puedo llamar m igual a multiplicar, y luego le digo aquí print resultado, dos puntos, y le doy acá m.
Entonces me dice aquí, bueno, el resultado es 12. Fíjense que aquí utilizamos otra función que ya habíamos utilizado antes, que es la función print. ¿Listo? Al hacer yo esto de acá, yo puedo hacer una librería de funciones en donde pues además de tener entonces la función print, tengo la función multiplicar, que resuelve un problema muy sencillo, que es el problema de multiplicar dos números. ¿Listo? Yo podría entonces decir, bueno, voy a hacer algo parecido con esta función, pero vamos a hacer una función diferente, que una función que se llame def, que se llame media, y también recibe los valores a, b, ¿sí? Dos puntos, y r va a ser igual a hacer a más b dividido 2. Entonces me saca la media entre los dos valores. ¿Listo? Y entonces aquí yo le digo return r. ¿Listo? Entonces aquí ahora ya tengo dos funciones, una que se llama multiplicar y otra que se llama media. Yo podría reemplazar este valor de acá de multiplicar y decirle no, media. Como media también recibe dos valores, pues puede utilizarlo. Entonces aquí yo utilizo 3 y 4 y ejecuto, pues obtengo el resultado de 3.5, que es la media entre 3 y 4. ¿Listo? Entonces media también tiene una estructura igualita a la de multiplicar, pero el proceso es diferente. ¿Listo? Ahora yo podría en media devolver además de la media, devolver otro resultado, por ejemplo la diferencia. Entonces yo digo la diferencia, entonces va a ser igual a, vamos a ponerlo como, vamos a utilizar una función que se llama el valor absoluto, que es una función de Python, de a menos b. ¿Listo? Y entonces aquí yo, además de retornar r, le puedo retornar d. Entonces esta función ahora no devuelve un valor, sino que devuelve dos valores. ¿Listo? Si ejecuto así tal cual como está, entonces este valor m se convierte en dos valores. Entonces cuando mando a imprimir aquí, él me está imprimiendo aquí dos valores, 3.5 que es la media de los valores y 1 que es la diferencia. Por ejemplo, si yo coloco aquí 3 y 14, entonces es decir, la media es 8.5 y la diferencia entre uno y otro son 11. ¿Listo? Y funcionaría igual si yo le coloco 14 y 3. Entonces me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, ese es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de otra función. Entonces fíjense acá, la palabra reservada def, la palabra, bueno, lo que representa el nombre de la función, los parámetros, que en este caso recibe 3 parámetros, se termina cerrando los parámetros con paréntesis curvo y luego con dos puntos. A partir de ahí viene todo el cuerpo de la función, todos con una sangría de al menos un nivel de sangría. Por ejemplo, este está a 2 niveles de sangría, porque pues dentro del condicional también hay que poner un nivel de sangría, pero todo esto hace parte del cuerpo de la función. ¿Listo? Como acá. Esta función llega hasta acá. Esta función llega hasta acá. Pero esta línea ya está por fuera de tanto de la primera como de la segunda. Y esto también está por fuera de la primera y la segunda. O sea, esto no hace parte de las funciones. Aquí se define una función, la número 1. Aquí se define la función número 2. Y esta es la primera línea de código que se va a ejecutar, que es llamar a la función media. Y la segunda línea que se va a ejecutar es print. ¿Listo? Aquí pues entonces ya vamos ampliando los recursos del sistema. Más tenemos todas las funciones más una función que se llama media, que me devuelve dos resultados.
Bueno, aquí podríamos tener esta función que lo que hace es devolver el mayor entre 3. Listo. Entonces, bueno, si me preguntan cuáles son los parámetros de esta función, A, B y C. ¿Qué devuelve la función? Un valor que se llama C, o bueno, un valor que se llama B, o un valor que se llama A. En conclusión, devuelve un solo valor que representa el mayor entre los 3. Bueno, listo. Sigamos avanzando. Vamos a hacer ejemplos con funciones más elaborados que este cuando veamos los algoritmos de secuenciales. Bueno, el otro tema que vamos a abordar, ya podemos cerrar esto, es el manejo de errores en Python. Bueno, es importante que nos vayamos habituando y acostumbrando a los mensajes de error que nos aparecen a la hora de codificar nuestros programas. Que nos aparezcan errores no es malo, es en realidad pues es algo bueno, porque cuando los errores los encuentra el sistema, pues le dice a uno cuál es y uno pues lo corrige y se arregla el problema. Un problema grave es cuando uno comete errores en la lógica de programación y pues el programa Python, el compilador, no se da cuenta, el interpretador de Python no detecta ese error y por tanto nuestro programa se ejecuta con ese error, de tal forma que no nos damos cuenta hasta que vemos que no está funcionando, que no están dando resultados coherentes o resultados esperados. Pero que aparezcan los errores pues es bueno, y pues es bueno que ustedes se vayan habituando a los tipos de errores para que los aprendan a corregir rápidamente. Errores en programación ocurren todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, mientras yo estoy escribiendo el código pues voy cometiendo errores, y pues sobre todo uno cuando está comenzando a programar comete muchos errores de sintaxis mientras está aprendiendo el lenguaje. Entonces mi invitación es a que se vayan acostumbrando a ver esos errores, a identificarlos rápidamente y aprender cómo se resuelve. Entonces, tipos de errores. Errores de sintaxis quiere decir errores cuando yo escribo mal. Por ejemplo, un error de sintaxis es que la regla dice que viene la palabra def, el nombre, los parámetros y 2 puntos. Si yo quito el 2 puntos de acá y trato de ejecutar, me sale un error de sintaxis. Me dice que aquí en esta línea, después de esto, él esperaba 2 puntos. Entonces él no sabe si lo que usted quería era colocar más parámetros o algo, o hacer alguna otra definición, pero usted empezó con las líneas acá y no le puso 2 puntos. Entonces él espera que usted cumpla la regla y continúe como debe ser. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es un primer tipo de error, los errores de sintaxis, dice inválida sintaxis. Entonces, cada una de las sentencias que nosotros vayamos aprendiendo, pues son reglas. Y en la medida que se violen esas reglas, pues nos va a aparecer un error de sintaxis. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido a asignar un valor a una variable, como por ejemplo x, yo le digo x igual a 12. ¿Sí? Pero de pronto a mí se me olvida y digo, a mí me parece más natural escribir que a x le asigne, que el 12 se lo asigne a x. ¿Sí? Si yo ejecuto este código, me aparece un error que, bueno, no me dice exactamente que es un error de sintaxis, pero sí me dice que yo como que a un literal no le puedo asignar una variable que de hecho pues no existe, ¿vale? No puedo asignarle a un literal. Ok, si supongamos yo le pongo aquí y igual a x, entonces me sale otro tipo de resultado, otro tipo de error, que es que x no está definido. Ya miramos ese tipo de error. Bueno, entonces íbamos acá en errores de sintaxis. Entonces, en la medida en que yo no cumpla las reglas con las cuales se debe construir el lenguaje, pues me salen errores de sintaxis.
¿Cómo se resuelve eso? Pues aprendiendo a identificar las reglas a la hora de escribir una expresión. Y no es grave porque pues el sistema se da cuenta de todos los errores de sintaxis, así que nos los va a marcar. El otro error es un error de ejecución. Entonces dice, en este caso la codificación es correcta, pero el problema ocurre cuando se ejecuta el programa, que era lo que les estaba comentando ahorita. Esto pasa porque ocurre algo inesperado en los resultados del programa, ¿sí? Por ejemplo, cuando se ingresa un valor que produce un error en una operación, un archivo que no existe, falla el sistema, entre otros. Para resolver este tipo de errores es necesario anticiparse a los problemas que pueden suceder cuando el usuario o el sistema interactúa con el programa y se puedan manejar estas excepciones. Bueno, el tema de las excepciones es algo que no alcanzamos a ver en el curso, pero pues sepan que existe una forma de interceptar esos errores de ejecución. ¿Errores como cuáles? Por ejemplo, yo le digo a usted ingrese un número y usted ingresa otra cosa. Cuando yo vaya a convertir esa otra cosa que usted escribió en un número y no se puede convertir, me sale un error. Entonces ese es un error que no aparece siempre, solamente aparece cuando usted escribe cosas que el sistema no espera. Mientras usted escriba lo que se espera, pues el programa funciona bien, pero si no, pues ocurre un error inesperado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si el programa le pide a usted quiere procesar un archivo Excel. Entonces lo primero que hace el programa es decirle, bueno, dígame el nombre y la ruta del archivo para ir a abrirlo. Usted le pasa el nombre y la ruta, pero le pasa el nombre y la ruta de un archivo que no existe. O la ruta está mal o el nombre del archivo está mal. Cuando él intenta abrirlo, pues sale un error en tiempo de ejecución, donde dice que no encuentra el archivo esto. Entonces puede que si no se maneja ese tipo de error, la aplicación termina en ese momento. Para que no termine la aplicación y me dé varias posibilidades, por ejemplo la posibilidad de volver a intentar a darle el nombre del archivo, o pues simplemente mandarme un mensaje y decir que bueno, que entonces va a ignorar el archivo y va a trabajar con otra cosa, ¿sí? Son opciones que hay que capturar. Eso se captura por medio de excepciones y se trata de solucionar ese problema. Bueno, el otro tipo de errores son los errores de lógica que les hablaba, que ya es que el programa no funciona, o sea, de manera lógica no funciona bien. Toda la sintaxis, las reglas del sistema se cumplen, pero el programa no funciona bien. Esos errores pues son los más difíciles de resolver. Entonces, bueno, errores de sintaxis, ¿cuándo ocurren? El nombre de la variable o función que se referencia no existe, que es lo que está pasando por ejemplo acá. Entonces yo aquí mando a ejecutar y resulta que yo le estoy asignando a y, le estoy creando la variable y le estoy asignando el valor de x, pero x no existe, ¿sí? O yo por ejemplo puedo tratar de llamar a x como una función, le digo a x y le paso a, b. Y me dice, bueno, el nombre x de función no existe, no lo conozco, ¿sí? Tengo que primero definirlo para poderlo utilizar, ¿vale? Bueno, entonces ese es un error que aparece y bueno, identifiquen entonces cuando dice nombre de x no definido. Esto es válido tanto para variables como para funciones, para nombres de variables como nombres de funciones. Si no existe fue porque yo de pronto lo escribí mal, ¿no? Yo aquí por ejemplo defino x igual a 5 y le digo que y es igual a x por 2. Bueno, por 2. Ejecuto y me dice el nombre de x no existe, pero yo le digo, pero si yo se lo pasé acá, porque me dice que no existe. Porque es que es x mayúscula, usted escribió mal el nombre. Si usted le pone x mayúscula, entonces funciona todo bien. ¿Listo? Bueno, existe otro tipo de error cuando al hacer operaciones el tipo de dato o de variable no es el esperado.
Entonces, por ejemplo, si yo revuelvo operaciones con cadenas, por ejemplo, yo hago x igual a 5 y w igual a hola, ¿sí? Y yo le digo aquí, bueno, vamos a hacer que y es igual a w dividido x mayúscula para que no me salga el error. ¿Listo? Entonces aquí estoy haciendo una operación entre dos variables que no está soportada. Mira, operación no soportada. Este tipo de operación no está soportada. Usted está tratando de hacer una operación entre string e enteros. O sea, hay un valor que es entero, otro valor que es de tipo string o cadena de texto. Y eso no, yo no puedo hacer división de esos dos tipos de variables. Entonces está poniendo ese problema al sistema. ¿Listo? Bueno. Un error que es la división por cero. Siempre que yo divido por cero, pues me sale un error. Entonces aquí yo le digo divido por 0.0, ejecuto y bueno, igual no puedo dividir esta cosa por, entonces vamos a tratar de dividir el x. Entonces me sale error, división por 0. ¿Listo? Error en la estructura de codificación, por ejemplo, la estructura condicional, cíclica, función, entre otros. Este tipo de errores también incluye problemas con el sangrado correcto del código. Bueno, listo. Entonces, cuando aprendemos la sintaxis de una estructura y no la seguimos, pues eso también nos puede representar un error. Por ejemplo, ya aprendimos cómo se define una función. Entonces, cualquier error, por ejemplo, que le poníamos ahorita, vamos a definir una función f, ¿sí? Que no recibe parámetros y que, pues, digamos que imprime un mensaje. Entonces, si yo tampoco le pongo la sangría y le pongo, por ejemplo, print hola, entonces ejecutamos y me dice, yo esperaba que existiera un bloque indentado acá, o sea que la función por lo menos tuviera una instrucción, ¿sí? Aquí como la función no tiene, es como si se hubiera definido la función nada más y no tiene ninguna instrucción adentro. Para que tenga por lo menos una instrucción adentro tengo que darle tab para que le ponga al menos un nivel de sangría y exista por lo menos una línea. Entonces en este caso ya existe, entonces a pesar de que yo le puse aquí varias líneas vacías, por lo menos aquí hay una línea que está sangrada y esa línea está dentro de la función. Entonces aquí afuera yo podría llamar a la función f, decirle vamos a llamar a f y por lo tanto la función f me imprime hola. ¿Listo? Acá miramos que funciona bien. Voy a poner hola, ¿qué tal? Y ahí está el resultado. ¿Listo? Entonces aquí se definió la función que tiene solamente esta línea y esta que está aquí a este lado pues ya está llamando la función. Si le quito de nuevo el sangrado, entonces ya no tiene ninguna línea, entonces me dice, bueno, esperaba que usted indentara un bloque de instrucciones, ¿sí? Que le pusiera sangría a un bloque de instrucciones. Bueno, ese es el otro tipo de error que aparece. Dice, bueno, llamado incorrecto de la función. Bueno, porque le faltan parámetros o porque algunos especificados no existen. Por ejemplo, acá. Entonces ya definimos la función. Ahora voy a llamar a la función f. Entonces voy a llamar la función f y le paso el valor de x, ¿sí? Y le voy a pasar el valor de w. ¿Listo? Y entonces ejecuto. Bueno, resolvamos el problema de la función para que funcione bien. Entonces listo, ahí tengo definida la función de manera correcta. Ahora la voy a llamar. La función no recibe parámetros, pero le voy a pasar dos. Le voy a pasar dos parámetros. Ejecuto y me sale un error que dice que f toma 0 argumentos lo mismo que parámetros,
posicionales recibe 0, pero 2 fueron dados. Entonces yo le acabo de pasar 2 y ese es el error. Entonces algunos errores, por ejemplo, en este caso pues me los interpreta bien. Por ejemplo, media recibe dos parámetros, A y B. Entonces yo podría aquí llamar media y decirle, bueno, voy a llamarla sin parámetros. Entonces la ejecuto y me dice, bueno, media esperaba dos parámetros que son requeridos, A y B, y usted no los pasó. Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo solamente uno? Vamos a pasarle aquí X. Entonces me dice, bueno, ahora se espera un parámetro requerido y posicional que se llama B y usted no lo pasó. ¿Ok? Bueno, vamos a pasarle entonces ahora W como segundo parámetro. Y ya me sale un error ya dentro de la función, aquí en la línea número 5. Entonces dice error aquí en la línea número 5. ¿Cuál es el error? Él va a hacer esta operación que es la media entre A y B. Pero resulta que A y B, este es un error de ejecución porque A y B, una es un string y la otra es un entero. Entonces hallar el valor medio entre esas dos pues no es posible, es una operación que no es válida, entonces ahí me sale el error de ejecución. La función está bien, sino que al llamarla con estos valores es el problema. ¿Listo? Esos son los tipos de errores entonces que hasta el momento manejamos. En la medida que nosotros vayamos viendo pues más temas como los condicionales, los ciclos, los arreglos, pues vamos a empezar a identificar otros tipos de errores. ¿Ok? Entonces tenemos que en los errores también nos aparece una expresión que nos dice el tipo de error. Entonces hay value error, name error, syntax error, type error, zero division error, OS error, bueno, y muchos más. Entonces miremos cuál es el que nos salió en este momento. Entonces el error que nos aparece en este momento es type error, que lo que significa es que es un error en tipo, o sea, una operación que se va a hacer entre entero y string, o sea, no coinciden los tipos de datos para hacer la operación. Bueno, cuando le quitamos aquí el dos puntos, entonces me sale syntax error. Entonces esta palabrita que aparece aquí nos determina el tipo de error que nos está saliendo. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea es que estemos atentos a estos tipos de errores que nos aparecen. Entonces dice aquí value error, error al convertir un valor de cadena a numérico, bueno, hay que corregir eso. Name error, cuando el nombre de la variable no existe o yo lo escribí mal. Syntax error, cuando no cumplo las reglas. Error de tipo, cuando se hace operaciones con tipos que no son compatibles. División por cero, error, entonces ya saben cuándo ocurre. OS error, por ejemplo, cuando se especifica un archivo y no existe. Index error, este index es cuando veamos, por ejemplo, listas. Las listas se acceden con un índice. Y pues si yo tengo 100 elementos a la lista y yo trato de acceder al elemento número 200, pues como no existe, pues me sale un error de índice. Y esos son los tipos de errores que nosotros podemos manejar en Python. Bueno, listo. Entonces aquí un ejercicio, escriba algunas líneas de código, así como estábamos haciendo arriba, para que nos aparezcan cada uno de estos errores, bueno, a excepción de los dos últimos. ¿Listo? Errores comunes, como vimos, un error muy común que les va a pasar mucho es que no escriban bien el nombre de la función. Entonces les va a salir muchas veces error en el nombre, name error. ¿Sí? Se equivocaron a la hora de escribir el nombre de una función, que se corrige pues corrigiéndolo ahí donde le dice el sistema 1 que está mal.
olvidar poner dos puntos, entonces al final de una función yo tengo que poner dos puntos, al final de un condicional, al final de un ciclo yo tengo que poner dos puntos, y si no los coloco, pues bueno, el sistema me va a decir. Hacer mal sangrado del código, revolver espacios y tabuladores. Bueno, ese es otro tipo de problema. Resulta que si yo defino aquí una función def, por ejemplo f, ¿sí?, que imprime un mensaje print, esto imprime un mensaje, ¿sí?, y no hace nada más. Entonces cuando yo llame aquí f, pues me imprime ese mensaje. Cuando lo ejecute me dice aquí un mensaje. Si yo por ejemplo voy a imprimir un segundo mensaje, print, y le digo aquí mensaje 2 y ejecuto, pues todo va bien. Entonces un mensaje 2, listo. Si yo aquí cometo algún error de sangrado, por ejemplo aquí tenemos que la función está aquí en el primer nivel, en un segundo nivel están las instrucciones que están dentro de la función, y si yo le quito aquí por ejemplo y le pongo en vez de tabulador dos espacios, esta línea que está acá está entre lo que está dentro y lo que está afuera, entonces el sistema no sabe si es que la función terminó, qué fue lo que ocurrió ahí. ¿Listo? Entonces cuando yo ejecuto me dice error, no encuentra el nivel de, no puede emparejar con algún nivel de indentación esta línea que está acá, la línea número 4. ok. Y bueno, también ocurre si yo por ejemplo aquí le doy tab y le doy dos espacios más, entonces error inesperado de indentado, ¿sí? Entonces bueno, pues hay que tener simplemente cuidado, hay que dejarlos bien alineados para que esto funcione bien. Listo, ese es el otro error común que aparece. Trabajar con los mismos nombres de variables de otro bloque de código que ya tienen un valor asignado. Bueno, entonces eso también hay que tener cuidado. Por ejemplo aquí yo estoy utilizando f como una función, pero yo puedo decirle aquí, antes de llamar a la función f, decirle f igual a 5. Entonces cuando ejecuto, pues me sale un error. ¿Dónde? En la línea número 6. ¿Qué dice el error en la línea número 6? Dice el objeto entero no se puede llamar como si fuera una función. Es decir, aquí se creó la función f, pero aquí la dañé. O sea, la f ya no es el nombre de una función, sino f es una variable. Entonces cuando yo trato de llamarlo aquí con esto, pues es un error. ¿Listo? Porque ya no existe la función. Bueno, entonces ese es como los errores más comunes que se comete. Para ver más información acerca de errores comunes, pues aquí les comparto unos enlaces en donde pueden ir a profundizar sobre otro tipo de errores comunes que se cometen a la hora de programar en Python. Inicialmente pues esos serían los con las cosas que deberíamos tener más cuidado, y listo. Bueno, ya para terminar entonces viene el tema de algoritmos secuenciales. Entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos y finalmente pues van a quedar ahí algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos entonces ya a resolver mediante la parte de programación y hacer funciones de cada uno de los ejemplos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a practicar todo lo que hemos visto hasta acá, que tiene que ver con entrada y salida, que tiene que ver con funciones, que tiene que ver con operadores aritméticos lógicos y con expresiones aritméticas. ¿Listo? Con nombres de variables, tipos de variables y todo esto. Entonces, primer problema que nos enfrentamos acá, dice, bueno, se quiere calcular el área de un polígono regular de 5 o más lados. Se sabe que el área se calcula según la siguiente fórmula: A igual a P por A sobre 2, donde P es el perímetro, ¿sí? Longitud, bueno, que es la longitud del borde,
y A es el apotema. El apotema es la menor distancia del centro a uno de los lados. Diseñe una función que calcule el área de un polígono regular a partir de un número de lados, apotema y longitud de lado. Nota, recuerde que un polígono regular tiene todos sus lados iguales. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Entonces, lo primero, antes de irse a codificar, es analizar y mirar qué opciones tenemos. Primero hay que resolverlo o en papel o en la cabeza antes de comenzar a programar. Bueno, lo primero en este ejercicio se nos pide construir una función que va a ser lo siguiente. Entonces aquí tenemos la cajita de la función y nos dicen que recibe tres parámetros. Uno, el número de lados. Otro que es la apotema. Y otro que es la longitud del lado. Y esta cajita nos devuelve el área del polígono regular. Listo. Entonces, bueno, según lo que tenemos acá, entonces él nos devuelve aquí el área, le ingresa el número de lados, vamos a llamarlo n, es decir, el número de lados. El apotema vamos a llamarlo A minúscula, y la longitud del lado pues vamos a llamarla lon. ¿Listo? Estos son los parámetros. Entonces así es como funciona. Listo. Ahora la fórmula, vamos a la fórmula y entendemos un poco cómo es la fórmula. Entonces la función que tenemos que hacer es esta, pero la fórmula que tenemos que procesar, o sea, los datos que tenemos que procesar no están coincidiendo con los de la fórmula. Resulta que aquí nos dicen que tenemos que hacer una función con estos tres, n, a y longitud. Y lo que tenemos aquí en la fórmula es p, que es perímetro, a, que es la apotema, y 2, que pues bueno, es un valor escalar. Pero entonces tenemos aquí 3 y aquí tenemos 2 variables. Entonces también nos toca entender un poco cómo funciona el ejercicio. Entonces si nosotros decimos, bueno, pero es que el perímetro viene a ser el número de lados por la longitud del lado. Como todos los lados son iguales, pues simplemente es multiplicar la longitud del lado por el número de lados, y con eso obtenemos el perímetro. Y ya teniendo el perímetro lo multiplicamos por a y lo dividimos por 2 y así obtenemos el área. ¿Listo? Entonces, como primera medida, pues tenemos que calcular el perímetro, y como segunda medida tenemos que calcular el área, y así pues resolvemos el problema. ¿Vale? Entonces esa es la función. Bueno, de acuerdo con lo que tenemos acá, vamos a definir aquí la función dentro del código. Entonces decimos, lo que nos toca hacer es esto: def, el nombre de la función, que se llama, digamos, se llama área polígono, y la función recibe n, recibe a y recibe lon. 2 puntos, y en alguna parte debe retornar return área. Entonces fíjense que estamos llamando igual que como definimos ahí. Dijimos, bueno, el primer paso que tenemos que hacer, entonces vamos a ponerlo aquí, número 1, calcular perímetro. Y paso número 2 para resolver la función es aplicar la fórmula. ¿Listo? De área. Listo. Y con eso se resolvería el problema.
Y aquí ya podría en la línea 6 llamar a la función con unos parámetros. Bien, entonces lo primero, calcular el perímetro. Entonces podríamos hacer una función, una operación, vamos a llamar perímetro P con P mayúscula, y decimos que el perímetro es la multiplicación de n, que es el que se recibe aquí por parámetro, este n, por la longitud. Entonces por la longitud del lado, listo, y ese es el que tenemos como perímetro. Entonces, bueno, pues el primer paso ya se resolvió, muy sencillo, que era hacer esa multiplicación. El segundo paso que vamos a resolver es el paso de aplicar la fórmula. Entonces definimos una variable que se llame área, que es la que estamos retornando acá, y le decimos que esa área va a ser igual a lo que tenemos aquí en la fórmula. Entonces abrimos paréntesis, el perímetro, que lo llamamos P, por el apotema, que es la que se recibe aquí como parámetro, dividido 2. Y listo, quedó hecha la función. Entonces área polígono ya la podríamos llamar, le escribí polígono, polígono. Entonces fíjense que, bueno, puede ser muy normal que uno se equivoque a la hora de escribir. Entonces un error que puede aparecer muy seguido, pues es el error de nombre. Bueno, entonces ya podríamos llamarlo. Entonces supongamos que tenemos un polígono regular de 6 lados, o sea un hexágono, en donde la apotema mide, por ejemplo, 2.68 y donde la longitud del lado es 3.1. listo. Entonces esto me devuelve un valor que es el área, ¿cierto? Entonces esta área yo la podría recoger en una variable que se llama A. Fíjense que este A que estoy colocando acá es muy diferente a la que está dentro de la función. O sea, aquí dentro de la función se maneja una que es una variable que se recibe aquí como parámetro, que en este caso va a ser 2.68. Aquí este A representa el área y es lo que yo quiero mostrar. Entonces aquí yo le digo print, entonces el hexágono decimos que el hexágono tiene un área de A. listo. Bueno, entonces ahí podemos ejecutar y ya debería funcionar. Y me dice que el hexágono tiene un área de 24.92. Bueno, para poderlo probar bien tendríamos que entonces tener valores de prueba. O sea, es decir, yo que si tengo un apotema de 2.68 y una longitud de lado de 3.1, pues entonces de esa forma es que calculo el área de un polígono regular de 6 lados. ¿Ok? Bueno, bien, entonces hasta el momento pues ya resolvimos el primer ejercicio haciendo la función, aunque lo recomendable es construyendo paso a paso. O sea, lo primero que debimos haber hecho fue escribir esta línea, calcular el perímetro, verificar que el perímetro está bien, luego el área. Luego que calculamos el área, entonces verificamos que está bien. Si ya lo tenemos bien, entonces lo convertimos a una función y luego ahí sí llamamos la función. Pero bueno, como este ejemplo era muy sencillo, pues no hubo necesidad de hacer tanto énfasis en esa parte. Miremos el ejercicio número 2. Entonces vamos a abrir una celda de código para escribir el ejercicio número 2.
Entonces miremos qué dice el ejercicio número 2. Dice, bueno, se requiere calcular la fuerza de atracción de gravedad entre dos cuerpos. Los cuerpos están ubicados en un espacio 3D definido en metros. De la siguiente forma, el cuerpo 1 en el punto 0,45, 23.4, menos 101.5 y el cuerpo 2 en esta otra posición. Las masas de los cuerpos, son cuerpo 1, 1.5 toneladas, cuerpo 2, 4.2 toneladas. Buscando la fórmula tenemos que, esta es la fórmula donde G es la constante de gravitación universal. Listo, entonces aquí tenemos otro problema similar al anterior. Fíjense que en el anterior, al igual que en este, pues tenemos unos datos fijos. Aquí está la posición fija de del primer cuerpo y la posición fija del segundo cuerpo. Pero aquí, por ejemplo, en esta función que nosotros hicimos, pues se vale cualquier tipo de polígono. O sea, podríamos colocar aquí en vez de 6, 10, un polígono de 10 lados o un polígono de 5 o lo que yo quisiera. También aquí podríamos definir una apotema y aquí también podríamos definir la longitud del lado, la que nosotros quisiéramos. ¿Listo? Aunque bueno, hay que tener cuidado porque tiene que haber una correspondencia entre este y este para que estemos hablando del área del polígono regular. Bueno, en este caso pues entonces tenemos que calcular esa fórmula de gravedad. Entonces de nuevo analizamos qué es lo que necesitamos hacer. Entonces nos piden calcular la fuerza de atracción de gravitación, que es F. Al final tenemos que calcular este F y nos dan unos datos. Entonces si los datos coinciden con la fórmula, pues ya está hecho, solamente es una línea en donde yo hago la fórmula. Pero si no, pues entonces toca de pronto hacer algo más. Entonces miremos, aquí nos dan la posición del cuerpo 1, la posición del cuerpo 2, las masas M1 y M2 y tenemos que calcular con eso. Entonces la constante de gravitación pues nos dan el valor, que es este. Tenemos la masa 1, la masa 2 y acá tenemos distancia al cuadrado. Pero nosotros no tenemos la distancia, sino tenemos la ubicación de los puntos. Entonces nos toca calcular la distancia de este punto a este punto. Entonces ese se convierte pues en el primer problema que hay que resolver. Bueno, vamos a escribirlo acá justo debajo de este, encima de este, debajo del texto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, fase 1, es calcular la distancia. Ok. Luego, número 2, bueno, una vez calculemos la distancia, pues aplicar la fórmula. Entonces queda muy parecido al anterior ejercicio. Fórmula de la fuerza de gravedad. ¿Listo? Eso es. Entonces, bueno, calcular la fórmula. Entonces tenemos aquí 3 valores, aquí otros 3 valores. Entonces tenemos que definir, tenemos que poder aterrizar eso en variables. ¿Sí? La idea es que nos funcione para cualquier tipo de valores, o sea, la ubicación del cuerpo en cualquier posición. Entonces, bueno, también tenemos que determinar cuáles son las entradas y las salidas. Entonces las entradas acá entonces nos dan la posición. Vamos a llamar entonces x1, y1, z1 y acá x2, y2, z2. Entonces el cuerpo 1, la posición, está definida por x1, x2, y1 y z1, y la posición del cuerpo 2 está en x2. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, y2, z2. La idea es que los nombres correspondan con lo que están haciendo las variables.
Entonces lo mismo acá, tenemos la masa del cuerpo 1 y la masa del cuerpo 2, y además tenemos el G mayúscula, que es la constante de gravitación universal. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar estas fórmulas matemáticas son las unidades. Entonces la masa, pues esto pues está siempre pues en un mismo sistema, que es el sistema internacional, donde la masa se mide en kilogramos, la distancia se mide en metros. Entonces es importante saber que el espacio estas posiciones están definidas en metros en el espacio, y la constante de gravedad por lo tanto también está en ese sistema de medida. Entonces este es el valor de la constante de gravedad. Entonces bueno, por lo menos un valor que ya tengo es estos de acá. X1 es igual a 0.45, Y1 a 23.4, Z1 a menos 101.5, X2 sería 20.3, perdón, Y2 es igual a menos 5.2, y finalmente tenemos que la posición de la segunda partícula es 16.23. Listo, la masa 1, así que es 1.5 toneladas. 1.5 toneladas convertidos a kilogramos serían 1500 kilogramos, y 4.2 toneladas sería la siguiente, que serían 4200 kilogramos. Si la conversión fuera poco más difícil, pues tendríamos que hacer la operación aquí dentro del programa. Y la constante de gravitación, que es 6.67388 por 10 a la menos 11. Entonces hay una forma de escribir esto, que es E a la menos 11, y ya quedó definida la constante. Bueno, esas son las entradas, y la salida pues tiene que ver con la fuerza. Salida, que vendría a ser F mayúscula igual a algo. ¿Listo? Entonces bueno, primero calcular la distancia. Entonces la distancia, si este problema, aquí estamos utilizando los pilares del pensamiento computacional. Identificamos dos tareas que hay que realizar. Calcular la distancia a partir de los dos puntos, pues es sencillo, ¿no? Aplicamos la fórmula de distancia euclidiana para calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces eso es aplicar una fórmula. Y la segunda operación es aplicar una fórmula, por lo tanto ninguna de las dos tiene que desglosarse en problemas más sencillos, porque ya pues están fáciles de resolver. Como ya están fáciles de resolver, pues entonces ya entro a codificar y ver que eso me está funcionando bien. Listo, entonces distancia, que la vamos a llamar D, va a ser igual a la diferencia entre los puntos. Entonces vamos a calcular primero la diferencia entre x1 menos x2, ¿sí? Y esto se eleva al cuadrado, entonces por 2, a eso le sumamos la diferencia entre y1 menos y2, eso también elevado al cuadrado, más la diferencia en z, que en este caso sería z1 menos z2 menos, no lo escribí, menos z2, y esto elevado al cuadrado. Y todo esto desde acá, desde el comienzo hasta el final, esto raíz cuadrada. Entonces para sacar raíz cuadrada elevamos todo esto a la 0.5. Listo, y esa sería la distancia entre los dos puntos. Bueno, lo que deberíamos hacer hasta el momento es probar que todo está bien. ¿Listo? Entonces si ejecutamos acá,
tendríamos que imprimir, decirle que vamos a imprimir d, print d, y pues debería ser algo que pudiéramos verificar que está bien construido. Bueno, en general la idea es que estos valores que colocamos acá y el resultado que nos da de distancia pues representen algo que tenga sentido para nosotros. Pues en este caso pues debido a la sencillez de las operaciones pues asumimos que está bien calculada, pero podríamos colocarle valores de prueba que nos den la idea de si esto está bien o no. Bueno, listo. Asumimos entonces que la distancia está bien. Entonces si la distancia está bien, pasamos al segundo punto, que sería calcular la ecuación. Entonces decimos que f es igual, tenemos aquí g que multiplica, y bueno, vamos a poner el numerador, entonces vamos a poner m1 por m2 y esto dividido en d al cuadrado. Entonces d, bueno, aquí de hecho una situación, como necesitamos d al cuadrado y aquí estamos sacando raíz cuadrada, entonces no habría necesidad de sacar raíz cuadrada. Entonces podríamos decir que esto es d2 d cuadrado, y esta es la distancia entre los dos puntos al cuadrado. Entonces aquí no coloco d, sino coloco d2, y pues me queda mucho mejor. O sea, aquí saco raíz cuadrada y aquí me tocaría elevar el cuadrado, entonces mejor no saco la raíz cuadrada y ya me queda al cuadrado. Entonces esta sería la respuesta. Listo, entonces aquí imprimo d e imprimo f y pues ya debería estar bien. Básicamente lo que estoy probando acá es que no tenga errores de codificación. Entonces vemos que la fuerza de atracción de gravedad entre esos dos cuerpos es 2.79, digamos, ¿sí? Podríamos también aquí utilizar una función para el redondeo para no tener tantas posiciones decimales. Bien, entonces vemos que es 2.79 por 10 a la menos 8. O sea, es una fuerza muy bajita. Pues bueno, de todas maneras esta fuerza está dada por newtons por metro cuadrado, creo. Bueno, los físicos me corregirán ahí. Listo, supongamos que entonces ya tenemos esto y lo tenemos bien. Entonces lo correcto sería convertir esto a una función. Entonces, así como la que tenemos acá abajo, entonces yo diría aquí def fuerza gravedad entre los dos cuerpos, y bueno, esto recibiría un montón de parámetros. Entonces los parámetros que recibiría serían x1, y1, z1, x2, y2, z2. Bueno, aquí hay una cosa importante, y es yo defino el orden de los parámetros de acuerdo pues con lo que yo considero que debo colocar como orden de los parámetros. Entonces yo digo, bueno, primero voy a colocar la masa y luego la posición x, y, z. Luego viene la masa del segundo cuerpo, m2, y luego las posiciones x, y, z del segundo cuerpo. Y en realidad no necesitaría más. Podríamos decirle que yo le paso la constante, pero no, la constante la podríamos tener dentro de la función. Entonces aquí coloco dos puntos y acá defino la función. Entonces primero se calcularía la distancia al cuadrado, que sería esto. Bueno, vamos a quitar estos mensajes. Y luego calculo la fuerza, pero para calcular la fuerza recuerden que necesitamos la constante puede ir dentro de la función. Listo, aquí tenemos. Bien,
Y aquí en la salida podríamos decirle que return F. ¿Listo? De tal forma que podemos decirle acá que nos calcule, nos calcule la fuerza de gravedad. Entonces aquí yo le digo print la fuerza de gravedad es 2 puntos, y entonces aquí puedo llamar a la función que me retorna ese valor de la fuerza. Entonces se llama fuerza de gravedad y recibe los parámetros. Entonces toca pasar los parámetros de acuerdo con el orden que nosotros definimos. Entonces primero M1, luego X1, Y1, Z1, luego M2, X2, Y2, Z2 y listo. Esto ya debería funcionar. El valor que nos debería dar es lo mismo, 2.789 por 10 a la menos 8. Y aquí está el resultado. Bueno, al igual que la fórmula que tenemos acá, pues la estamos calculando para valores fijos. Sin embargo, yo puedo definir aquí variables y decir, por ejemplo, num, y decirle aquí input. Bueno, y lo convertimos a entero, int input. Y aquí ponemos un mensaje, ingrese el número de lados del polígono regular. Entonces ingrese el número de lados del polígono, y ese num que lo convertimos a entero se lo pasamos acá. Entonces le decimos, vamos a calcular aquí con num. Aquí en vez de colocar 2.68 le decimos que ingrese el apotema. Apotema igual a, este podría ser de tipo float input, y le decimos acá ingrese el valor de la apotema, y finalmente también podemos enviarle la longitud del lado. Longitud igual, este también sería de tipo float abre input, abre, y le digo acá ingrese la longitud del lado. Ok, y ya quedan definidos los parámetros de manera interactiva por el usuario, y podremos calcular el área del polígono regular de cualquier polígono. Entonces le decimos aquí num, luego viene aquí apotema y luego viene aquí longitud, que antes le teníamos valores fijos, que es lo que se llama quemar el código, pero en este caso pues estamos diciéndole al usuario que nos ingrese los valores, de tal forma que si le damos lo mismo pues nos debería dar el mismo valor. Entonces si aquí le decimos correr, entonces dice ingrese el número de lados del polígono 6, ingrese el valor de la apotema. Bueno, el valor que teníamos de la apotema era 2.68 y el valor de longitud del lado que era 3.1, y el resultado pues bueno nos da 24.92 que era lo que nos estaba dando antes. Aquí también podríamos hacer lo mismo para recibir la masa 1, x1, y1, z1, m2, x2, y2, z2, pues bueno, aunque es un poquito más engorroso que este ejercicio, pero convertirlo a que el usuario ingrese los valores sería lo último que hacemos. Siempre es muy conveniente antes de programar escribirle unos valores fijos y probar con esos valores fijos en los que uno sabe que debería funcionar, y luego sí permite que el usuario pueda ingresar los valores
para que esta función nos funcione con cualquier, por ejemplo, par de partículas, par de cuerpos que necesitamos calcular su gravedad. Bien, bueno, este ejercicio también es muy parecido. Entonces aquí tenemos que en el ejercicio número 3 se requiere hallar el área y el volumen de una esfera que tiene como radio 0.3 metros. Bueno, buscando las fórmulas en internet nos da este valor de acá. Entonces, bueno, con ese valor de ahí, pues entonces tenemos que calcular. Entonces rápidamente podemos resolver. Aquí, por ejemplo, las fórmulas, haciendo el análisis del ejercicio, solo dependen del radio. Entonces lo que uno ingresaría sería el radio, y con el radio se calculan tanto A como B. Y no tenemos ningún elemento así extraño para tener que calcular. Entonces podríamos empezar a definir todos los elementos. Entonces, definiendo cuáles son las variables, podríamos decir, bueno, una variable es pi, que es igual a 3.141592, supongamos. Vamos a necesitar un R, que va a ser el radio. Entonces podemos ponerle R, y este R inicialmente podrían ser 0.3 metros, 0.3 metros. Y bueno, pues tenemos que especificar el área. Entonces el área sería igual a 4 multiplicado por pi multiplicado por r al cuadrado. Entonces aquí tenemos r al cuadrado. Bueno, aquí hay que asegurarse de que esto independiente de la precedencia de los operadores me funcione bien. Pues esos paréntesis de pronto sobran, pero pues ahí está. Y aquí es 4/3 de pi r a la 3, que lo podríamos colocar de dos formas. Una forma sería colocar aquí 4 dividido 3 por pi por r al cubo. Entonces aquí tenemos r a la 3. ¿Listo? Y bien, eso debería funcionar. Podríamos probar que están funcionando todas las fórmulas. Entonces aquí tenemos pi, tenemos r, tenemos a y tenemos b. Ejecutamos y vemos el resultado. Entonces 3.141592, 0.3. El área sería 1.13 y el volumen sería 0.114, más o menos 113. Listo. Entonces, bueno, pues suponemos que está bien. El volumen también lo podría escribir yo como B igual a el área multiplicado por R y dividido por 3. Listo. Entonces esta parte de acá, 4 pi y r cuadrado, o sea 4 pi y dos de estos r's ya están en el área. Entonces sería el área multiplicada por el r que le hace falta y dividido por 3, que era lo que le hace falta. ¿Sí? Eso nos daría otro b, que debería ser igual al que tenemos calculado. Entonces si miramos acá y ejecutamos, pues efectivamente nos dio lo mismo, reutilizando el valor del área que teníamos antes. Bueno, entonces ¿qué nos queda? Pues volver esto una función. Entonces podríamos colocarla, bueno, en cualquier parte de entonces es el área y el volumen de la esfera, ¿sí? El área de la superficie y el volumen. Bueno, bueno, colocamos aquí esfera, medidas. Entonces, ¿qué recibe? Recibe el radio solamente. Entonces recibe R
y pues devuelve las otras. Entonces bueno, pi se define dentro de la función. El R se coloca desde afuera, entonces este R no va. El A, y pues bueno, es que elegimos cuál de las dos utilizamos. Me gusta más esta de acá, entonces elimino esta y la voy a llamar solamente B. Y aquí entonces le doy return A y B. Listo. Entonces ya me queda aquí para definir la función. Entonces yo le digo acá esfera medidas y le digo que lo haga con 0.3 metros. Listo. Y me da las medidas que teníamos ahorita. También lo puedo arreglar diciéndole que R es igual aquí a input. Bueno, float input y le ponemos el mensaje. Le decimos aquí ingrese el valor del radio. Y entonces aquí ya no le ponemos 0.3 sino le ponemos R y ejecutamos y le damos 0.3 y verificamos que los resultados son los mismos de ahorita. Entonces 1.13 y 0.113. Y bueno, ya de esta forma pues verificamos que está funcionando de manera correcta. Bueno, para terminar entonces este ejercicio, que la idea es calcular el interés efectivo anual para un crédito de libre. Bueno, se tiene la tasa de interés efectivo anual y la deuda pues se va liquidando a diario. Bueno, aquí quedó algo raro. Se supone que la deuda el día 1 es de 5.400.000. A los 30 días se pagan 450.000. Bueno, aquí me quedó mal este código. ¿Dónde está? Ya, es que quedó el valor de pesos. Listo. Para que me salga el valor de pesos, aquí tengo que ponerle este operador de acá, el barra invertida, porque si no pues piensa que es una fórmula de LaTeX, por eso se veía así tan raro. Listo. Entonces ahora miramos cómo nos quedó. Se ve igual. De nuevo revisamos. 450.000. Bueno, la otra sería poner los números aquí entre pesos para que no me salga el texto así mal. Aquí colocamos en pesos y listo. Ahora, bueno, por lo menos ahora sí ya se ve bien los valores. Listo, entonces aquí vamos a crear una celda de código para empezar a hacer las funciones. Entonces def tenemos que hacer una función que me calcula, bueno, en realidad no es una función sino pues viene a ser el programa que nos calcula. Entonces el capital, ¿sí? O el monto, vamos a ponerle monto, es igual a 5.400.000. 1, 2, 3. El número de días es igual días que han pasado desde el primer día 30. El pago fue de 450.000. 1, 2, 3. Y pues bueno, hay que calcular por un lado. Entonces están
en cuánto queda el monto después de que yo le retiro el pago, cuánto pagué por intereses y cuánto se abonó a capital. Bueno, sí, cuánto fue la plata que se pagó. Entonces, para calcular ese interés, entonces nos dicen que aquí tenemos una tasa que es del 12.5 efectivo anual, ¿sí? 12.5%, que bueno, si convertimos eso sería 0.125. ¿Listo? ¿Qué más datos tenemos? No tenemos ningún dato más. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste en este ejercicio? Nos tocaría calcular, saber cuál es la tasa diaria y multiplicar esa tasa diaria por el número de días. O sea, calcular el interés compuesto diario desde que está el primer día hasta el día 30. ¿Listo? Podríamos calcular ese interés. Y ya teniendo ese interés, entonces calculamos de acuerdo con el monto desde el primer día hasta el día de pago cuánto creció el monto, y pues luego determinamos esos 450, cuánto de ese valor que se pagó se fue a intereses y cuál hizo disminución en el capital, en el monto. ¿Listo? Entonces, bueno, para eso pues entonces hay que saber cómo convertir una tasa efectiva anual en una tasa diaria, o en este caso podría ser una tasa mensual, ¿no? Si asumimos que el efectivo anual serían para 12 meses y 30 días no representa uno de los meses. Entonces vamos a poner aquí tasa mensual va a ser igual. Entonces, ¿cuál es la fórmula para convertir de la tasa a la otra tasa mensual? Entonces yo aquí coloco tasa, le sumo 1 para que me quede en la unidad que necesito. Ustedes pueden encontrar estas fórmulas en internet. Entonces la fórmula sería, yo cojo la tasa, le sumo 1 y lo elevo. Entonces en este caso, como es para disminuir de un año a 30 meses, a 1 dividido 12, ¿sí? Y eso me da la tasa mensual más 1. Entonces si le resto 1, ya me queda la tasa mensual. Probemos a ver si eso efectivamente sí funciona. ¿Listo? Entonces ejecutamos. Bueno, me falta aquí imprimir tasa mensual. Bueno, si multiplicamos esto por 100, querría decir que el mes me lo están cobrando al 0.98, ¿sí? Casi 1. Y más o menos sí tiene ese orden de magnitud. O sea, más o menos cuando uno está hablando de una tasa del mes vencido fijo del 1, pues nos estaría saliendo un poco más de 13% efectivo anual. Entonces sí está bien calculado ese valor. Entonces, si ya tenemos la tasa mensual, entonces quiere decir que ese monto va a crecer de acuerdo con la tasa mensual. Entonces ¿cómo llamamos a eso? Llamemos intereses. Entonces los intereses va a ser igual al monto por la tasa mensual. Y entonces aquí vamos a imprimir intereses. Perdón. Bueno, esto ya no lo necesitamos. Y bueno, listo.
Entonces de 5.400.000 nos cobra por los 30 días 53.263 pesos. Eso es lo que nos cobra. Entonces el monto final fíjense que lo estoy haciendo paso a paso. El monto final sería entonces el monto inicial más los intereses menos el pago. Y entonces miramos cuánto quedó ese monto final. Entonces yo pagué 450.000 y la deuda quedó en 5.003.263 pesos. ¿Listo? Con lo cual quiere decir que cuánto terminé pagando a capital. Entonces abono capital pues vendrá a ser igual, bueno, aquí ya podemos borrar estos intereses, monto final. El abono a capital vendría a ser el monto menos el monto final. ¿Listo? Este sería el abono a capital, que sería, bueno, una de las preguntas que se resuelven acá. ¿En cuánto queda la deuda? Entonces la deuda queda en monto final. ¿Cuánto se pagó por intereses? Entonces intereses pues es lo que vale aquí intereses. ¿Y cuánto se abonó a capital? Entonces abono a capital es este valor. Entonces vamos a responder en esa medida. Entonces aquí yo le coloco print. Entonces la primera pregunta es ¿en cuánto queda la deuda? Y entonces aquí viene, vamos a decir aquí monto final. La segunda pregunta es, bueno, ¿cuánto se pagó en intereses? Ese valor está en la variable de intereses. Entonces intereses. Y finalmente la siguiente pregunta era ¿y cuánto se abonó a capital? Entonces el abono a capital es abono capital. ¿Listo? Bueno, para que me queden bien alineaditos, entonces voy a hacer que queden aquí en la misma línea. Listo. Y ejecutamos. Bueno, de nuevo, como les dije, hay una función que nos sirve para redondear. Entonces aquí le digo round Bueno, los intereses sí hay que calcularlos con valores como son exponenciales. Hay que calcularlos con valores de punto flotante. Pero pues si queremos ver el resultado en valores que sean enteros, pues podemos ejecutarlos de esta forma. ¿Listo? Entonces la deuda queda en 5.003.263, se pagaron de intereses 53.263 y de capital 396.737. Si sumamos los intereses y el abono a capital nos debería dar 450.000, que fue lo que se pagó. Bueno, ¿qué más quedaría? Quedaría coger esto, convertirlo a una función y probar. ¿Listo?
¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente entonces la documentación de las funciones y los ejercicios que están planteados en esta sección. Bueno, con esto terminamos el video, pues espero que les vaya muy bien con los ejercicios y cualquier pregunta, cualquier duda la estamos resolviendo dentro de la clase de la semana. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.